Dice, determina el momento de inercia con respecto al eje X del área sombreada. Siempre cuando tenemos agujeros debemos tratar como una resta. Ese agujero se considera negativo. Entonces yo veo acá un rectángulo. Entonces diré, solución. El momento de inercia con respecto al X de esa estructura es igual al momento de inercia del rectángulo respecto al X menos el momento de inercia del semicírculo con respecto al eje X. Y en el caso del rectángulo ya hay una fórmula conocida. Si nosotros miramos nuestra tablita, cuando está sobre el eje X, justamente acá estamos viendo que es BH al cubo sobre 3. Con respecto al eje X, justamente ha caído en la base como en el ejercicio anterior. Entonces la de rectángulo sería BH al cubo sobre 3. ¿Correcto? BH al cubo sobre 3. Y en este caso, cuando decimos BH al cubo sobre 3, estamos diciendo que el B está sobre el propio eje, el eje paralelo, y el eje perpendicular sería en este caso el H de acá. Ese sería mi H. Muy bien. En pocas palabras, el B es 240 milímetros, el H 120 milímetros. Ahí es reemplazar en la fórmula. No hay problema. Eso lo tengo aquí ya calculado. Ahora vamos con el I del semicírculo. Acá hay que recordar la fórmula del semicírculo. Para el semicírculo yo voy a tener que tener, valga la redundancia, el momento de inercia con respecto a dicho semicírculo. Tengo con respecto al diámetro. La fórmula acá tengo con respecto al diámetro. Estaba pensándolo. Ahí está. Con respecto al diámetro, que es en este caso el eje X, está siendo igual a pi radio a la cuarta sobre 8. Entonces ponemos pi radio a la cuarta sobre 8. Eso sería con respecto a este de acá, al diámetro. Digamos al diámetro. En este caso sería el momento de inercia con respecto al diámetro. Vamos a poner diámetro nomás. Del semicírculo igual a pi radio a la cuarta sobre 8. Muy bien, el radio lo tengo en 90 milímetros, sería con respecto al diámetro. Pero él no está con respecto al eje X. Tener cuidado porque yo estoy haciendo con respecto al eje X y si nos damos cuenta el eje X está abajo. Este es con respecto al diámetro recién. Quiero calcular cuánto vale con respecto al centro. ¿Por qué con respecto al centro? Voy a aplicar el teorema de los ejes paralelos. Porque para obtener con respecto al eje X, que es este de acá abajo, yo tendría que tener el del centro de masa. El del centro de masa del círculo. Debe estar por acá a una distancia. El centro de masa. Y tendría que conocer esta distancia de separación. La distancia de separación que sería mi D en la fórmula. Para aplicar el teorema de los ejes paralelos, porque cuando tengo con respecto al centro de masa, que habíamos dicho que es I, es igual al I centro de masa del semicírculo más la distancia por área. Primero el área de quién, del semicírculo, obviamente, por la distancia que separa estos dos ejes, y estos dos ejes la distancia D que he puesto ahí. Ya faltaría ese D, pero ese D es conocido debido, y también faltaría el centro de masa. El centro de masa no lo tengo acá ya por fórmula,
Creo que sí. No lo tengo. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues tenemos que usar el teorema de los ejes paralelos. El teorema de los ejes paralelos, ¿cómo así? Debido a que conozco del diámetro. Al conocer el diámetro, pues puedo decir lo siguiente. Puedo aplicar el teorema de los ejes paralelos en estos dos. Y el diámetro va a ser igual al I centro de masa más una distancia que la vamos a llamar de comillas, el área del círculo por de comillas al cuadrado. Eso tendría que aplicar entonces el teorema de los ejes paralelos ahí. Esto por suerte ya lo conozco. Este de acá del diámetro es esta parte, porque ya está conocido. En el caso del círculo, obviamente estamos hablando de un círculo, entonces esto va a círculo, también el otro es semicírculo, y acá también el área de semicírculo. Bueno. Y como el área lo tengo, que es pi radio al cuadrado, el área del círculo, porque sabemos que es pi radio al cuadrado, pues faltaría nada más conocer la distancia de prima. Pero como hemos dicho que este es el centroide, tienes que recordar un centroide cuál es la distancia. En un semicírculo esta distancia del centroide es 4r sobre 3pi. Es esta distancia y del centro de masa, algunos lo llaman así o simplemente le ponen y. Bueno, entonces ya conozco ese y que vendría a ser en mi gráfico el de prima. Si te das cuenta por la ubicación, porque este y es medido desde el diámetro hasta el centroide. Ese y no es y prima, es y rayita. Ese y, la distancia desde el diámetro hasta el centroide, es justamente esto. Y esto está siendo el d. O sea, esta, pocas palabras, es esto. Ya, con eso voy a obtener que el del centro de masa. Entonces con eso obtengo el I centro de masa. En la verdad la palabra centro de masa no se coloca ya que arriba está la rayita que indica centro de masa. Pero estoy viendo que es una diferencia. Es una diferencia del diámetro, que lo tengo por acá, que está en amarillo. Es el I del diámetro. Y resto el área, que es pi, de una vez ya el área es pi radio al cuadrado. Por el d' al cuadrado, el d' justamente está haciendo mi y, que es este de acá. 4r sobre 3pi al cuadrado. Si reemplazamos todos los datos, que es pi r a la cuarta sobre 8 menos, acá debe salir, a ver, 16, si te das cuenta, pi r al cuadrado con r al cuadrado es r a la cuarta sobre 9pi. Sí, 3 al cuadrado, 9pi al cuadrado incluso. 9pi al cuadrado. Sí. Y acá, bueno, tendremos que resolver. Esto yo lo tengo calculado. Esto lo vamos a llamar asterisco. Y lo vamos a reemplazar esto en la ecuación número... ¿Te parece la ecuación? Esta va a ser la 1. Esta va a ser la ecuación número 2. Esto lo reemplazamos en 2, este asterisco en 2. Con eso tengo esta parte. Y entonces el I que estoy buscando con respecto al eje X sería ese asterisco que lo voy a poner acá. Toda esta expresión calculadora. Y el área del círculo nuevamente es pi radio al cuadrado. Pero este d viene a ser la otra distancia, es el otro eje. Pero como ya tengo h que vale este valor, tendría que restar simplemente. Sería todo esto menos este pedacito. Eso me daría este pedacito. Entonces ese d del gráfico sería h menos
Y ya mi d prima, que es el y centro de masa, que es este 4r sobre 3pi. Sí. Y elevado al cuadrado. A ver, sí, está bien. Estamos pasando por d al cuadrado. Ese d al cuadrado, esta distancia al cuadrado, que es todo esto menos este pedacito que es y. Ya, y eso sería recién. Todo eso sería mi, digamos, la parte negativa. Entonces acá es esto. Ya tengo esto, ya tengo el otro que estaba acá, es solamente reemplazar. Y ahora sí, ¿cuánto nos sale todo ello? A ver, señores, acá yo he usado una calculadora de tipo programable. Vamos a poner CLC para que no lo vean mejor. Voy a compartir toda la pantalla. Y tenemos lo siguiente. En primer lugar tendría que colocar todos los datos originales, que si te das cuenta son el ancho W, que yo le he llamado B en la resolución. El H sigue siendo 120 milímetros, por eso dice 10 a la menos 3, radio 90 milímetros. Calculé el rectángulo como es un tercio de la base por la altura al cubo, tal como estamos viendo ahí. El y es 4r sobre 3pi, como estamos viendo acá, el y. Luego calculo, a eso le llamo d, la verdad, va a ser igual a lo anterior. A ver, si no todos mis cálculos, 1/8 de pi r a la cuarta. Esa es la de acá, el amarillito que estás viendo. Todo está ahí, el área de semicírculo, pi radio al cuadrado sobre 2. Claro, acá faltó dividir entre 2, ¿sabes por qué? Porque el área de semicírculo no es un círculo. El área de un círculo es pi radio al cuadrado. Y acá hay que dividir entre 2, no te olvides. Y eso también acá, sobre 2. Ya, bueno, eso ya está corregido acá en la calculadora. Y me da lo siguiente. A ver. Un enter. Ahí me da los siguientes valores, por si alguien quisiera. A ver, ¿cómo está esto? Para un poquito menos. El área de semicírculo, el i con respecto al diámetro, ya lo tengo. Vamos a calcular cuánto vale 2. Entonces, el i del centro del semicírculo, ahí está la diferencia del diámetro del semicírculo, el amarillito, menos, porque es una resta, área de semicírculo por y al cuadrado, como ya me hemos dicho. Y eso después, el ix es la suma de ejes paralelos, como estamos viendo. El semicírculo, que es asterisco, más el área por d al cuadrado. Ese d al cuadrado justamente le había llamado la distancia, que es la resta de h menos dc. Quiero verificar justamente eso. ¿Dónde está el d? Claro, h menos dc. ¿Te das cuenta? D es h menos dc. H menos yc, que es el centro de masa, está todo ok. Entonces le damos enter y ya me da el total. Entonces la del semicírculo debe salirme 9,243. O sea, si reemplazamos, en resumen, tú operando debes obtener lo siguiente. Lo reemplazamos en la ecuación 1. El i total, el x es del el rosadito, que salió ix, ¿dónde está? Ix de rectángulo. Por acá y aquí de rectángulo. Ya, el aquí de rectángulo vendría a ser ¿cuál? 1,3824. 1,3824 por 10 a la menos 4. Menos, en este caso, ahora del círculo, semicírculo es 9,2343. 9,2343 por 10 a la menos 5. Y eso al final sale 4,0
4,5897. 4,5897 por 10 a la menos 5 unidades. Bueno, acá sería metro a la cuarta. Verificamos a ver si está correcto con una calculadora simple. Vamos con una calculadora simple. Y decimos 1.38. Obviamente que acá va a salir con una pequeña desviación porque los decimales no están al 100%. 9,2343 exponente a la menos 5. 4,5897 por 10 a la menos 5. Listo, ese es el resultado final. Ese resultado final fue el momento de inercia para ese ejercicio, un poquito aplicación doble del teorema de Steiner y apoyándome de una calculadora programable para agilizar. Eso sería todo por ahora.